¿Alguna Profe, pregunta? Sí. A ver, en el apunte dice apuntes primera parte, ¿es esa? exactamente. Correcto. Ah, listo. Ahí ustedes van a ver que hay 4 apuntes, digamos. Uno de ellos es un PDF y después hay 3 PowerPoint. ¿Está bien? Después de eso, seguramente, como les decía, en algo vamos a hacer un poco más de foco, ¿sí? Quizás en lo que dice gestión de la calidad, el PPT2, quizás entre un poco por esta parte y otro para el segundo examen. Veremos cómo venimos en base a los contenidos. Igual en esa última clase, ¿sí? de repaso, hacemos un poco más de foco, ¿sí? en qué es lo que tienen que prestar especial atención, si se quiere. Pero yo toco estos apuntes, ya se los subo, ya se los voy compartiendo, como para que ustedes ya lo tengan ahí en la mira, en el radar, ¿sí? Y puedan ir leyéndolos. Sobre todo lo que es el apunte que dice Introducción a Sistema Integrado de Gestión y el PPT1, que dice Gestión de la Calidad, primera parte, esos dos ya los completamos, casi que los completamos. El apunte de introducción, digamos, el que es el PDF, sí tiene algunas cosas que vamos a empezar a ver hoy, pero esos dos ya los completamos y de ahí entran el 100% de los temas, si se quiere. Hoy vamos a empezar con el que dice Sistema Integrado de Gestión, Unidad 2, PPT, digamos, que es básicamente la presentación que vamos a desarrollar durante la clase de hoy. Y después el otro, que dice PPT2, seguramente sea durante las siguientes clases o iremos viendo alguna de las partes. Así vamos también avanzando con esos temas. ¿Está bien? Como en algún momento hablamos, esta materia en el plan viejo no estaba, digamos, estaba lo que era Seminario Obligatorio 2, Gestión de la Calidad, se veían exclusivamente temas relacionados a lo que era la gestión de la calidad y a la ISO, y para el plan de ustedes, que es el plan nuevo, el plan 2019, se agregó la asignatura que se llama Sistema Integrado de Gestión, por lo cual ahí no solo vemos o deberíamos ver temas relacionados a calidad y 9001, sino el resto de los temas que nosotros estamos empezando a desarrollar o fuimos desarrollando, que tienen que ver con lo que es medio ambiente y seguridad. Así que es un poco la idea, ¿sí? De acá, como les dije, ahora que creo que están la mayoría ya conectados y conectadas, lunes 9, ¿sí? 18:30 horas tenemos el primer examen. Yo ya voy a enviar la solicitud del aula, así, digamos, no tenemos inconvenientes con eso. ¿Está bien? Y después a confirmar si podemos la semana anterior, hacer el encuentro presencial para el repaso o bien hacerlo por acá. Tengan en cuenta que esta primera parte va a ser teórica, ¿sí? Teórica con preguntas a desarrollar, que muchas veces me preguntan si es tipo multiple choice y demás. A mí no me gusta tanto el multiple choice. Es medio una herramienta particular para mí, porque a veces te cambian dos palabras y te complica, digamos, el único eh, motivo, si se quiere, o objetivo en ese caso es tratar de buscar cómo se puede perjudicar, digamos, eh, muchas veces a los estudiantes, que para mí no tiene tanto sentido, porque es mejor, sobre todo en el caso de ustedes, que no es la especialidad de lo que es calidad y demás, eh, que estén con lo conceptual, ¿sí? Después recuerden que estas son materias de apoyo y que el día de mañana, como siempre les digo, si quieren ser expertos en sistemas integrados de gestión, van a tener que hacer algún curso o ampliar su formación con otro tipo de institutos o de establecimientos, ¿sí? Recuerden que nosotros en lo que es nuestro trayecto universitario tenemos un montón de materias que un poco hacen a la formación también general y particular, digamos. En este caso, responde a algo, si se quiere, más particular, que es la calidad o lo que es medio ambiente y demás. Sí está desde ya lo que es la seguridad más relacionado a su carrera, pero el enfoque de esta materia es la única que tienen, digamos, en todos los 4 o 5 años de su carrera. Entonces, siempre es bueno ampliar más si les interesa.
Seguramente en el segundo examen haya ejercicios, sobre todo relacionados al uso de alguna herramienta de calidad, como puede ser el diagrama de Pareto. Nada, no es para asustarse, digamos. Han hecho cosas más complejas. Perdón, profe. ¿Eso vendría a ser como cuando Sí. se usa una calibración? No te entendí la pregunta, Natalia, perdón. Claro, como dijo el sistema de Pareto. ¿Se hace por un cálculo por alguna regla o directamente se lo hace con un calibrador? No, la idea es que, a ver, veamos la herramienta, un poco cuál es el objetivo, ¿sí? Y después cómo implementarla y a través de cálculos también como sumas y multiplicaciones y un gráfico, ¿sí? Poder un poco definir eh, por qué, digamos, conviene o por qué es útil esa herramienta, digamos, ¿no? Pero no es tan complejo, si se quiere, ¿sí? O sea, Ay, después... profe, lo mismo nos dijo de conocimientos, con los Y no ejercicios. no eran complejos, igual terminaron aprobando casi todos, así que no era difícil. Eso era más complicado para mí que esta parte de acá, digamos. Eh, No nos mienta, profe, no nos mienta, no, que ya no lo mentira. conocemos. No les miento, no les miento. Es más, la mayoría ha aprobado, digamos, acá y están todos ahí. Creo que alguna que le puede quedar, a vos, Iliana, me parece que te queda al final. También va a estar ahí próximamente, seguro. Pero bueno, no es complejo, ¿sí? No es complejo. Los ejercicios son... Es más, al tratarse, como siempre les digo, de temas quizás que son más de la práctica para ustedes, ¿no? Ya no es como calcular el esfuerzo de un material o la sección, es distinto. En este caso es tratar en algún punto de entender, digamos, la herramienta sirve también para entender por qué la tendría que utilizar en determinado momento o por qué se usa en determinado momento. Y son muy útiles estas herramientas de calidad, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa y demás, se utilizan mucho en la industria en general. No sé si ustedes en alguna otra asignatura han visto algo, pero se usan, digamos, es algo que se puede aplicar o para ustedes les puede llegar a ser más, les puede ser frecuente, digamos, encontrarse con la aplicación de estas herramientas. Entonces está bueno, digamos, aprenderlas o que al menos se lleven el conocimiento, ¿sí? Profe, cuando veamos eso, Sí. vamos a tener clase presencial, cuando veamos el tema de los Seguramente, ejercicios. Buenísimo. seguro, como un poco hicimos el año pasado. Miren, parece que hubiese pasado ya un montón de tiempo. El cuatrimestre pasado. Sí, yo, como siempre les digo, por mi parte no tengo problema. En algunos casos surgen estas complicaciones en cuanto a las aulas y demás, como que todos tienen ciertas cuestiones administrativas y eso, pero eh, yo no tengo problema y de hecho está bueno, hay algunos temas que se entienden mejor desde lo presencial, ¿sí? Así que llegado el caso de avanzar con ese tema, ¿sí? Vamos a tener esa clase para evacuar esa duda y otras que puedan surgir también al respecto. Así que bueno, a modo de cierre, digamos, les digo que reafirmamos que ese lunes 9 hacemos el examen, 18:30 horas en la Facu, con los apuntes que están en el EBEA, ¿sí? Hoy la idea es empezar con la unidad número 2, ¿sí? Previo a eso, o no, lo vamos a dejar para el final mejor, ¿sí? Vamos a avanzar. No sé si pudieron armar o plantear lo que habíamos estado hablando en la clase pasada respecto a la aplicación del ciclo de Deming, ¿sí? De la eventualidad de ir a una entrevista laboral. No sé si lo pudieron armar en borrador al menos, cómo le fue, si lo hicieron. Son 30, digamos, así que supongo que alguien lo habrá La intentado entrevista hacer. laboral, profe, yo lo que tenía entendido era el proceso que teníamos que hacer con respecto a la empresa que estemos trabajando. Y no hablamos después de armar el ciclo de Deming, Sí, profe. también. No me acuerdo yo. Ok, bueno. Bueno, eso, estaba. Primero la clase pasada, no, la anterior,
sí, es un poco lo que hemos hablado, de tratar de hacer el diagrama pensando en el enfoque basado en procesos, de un poco el proceso en donde estén o la empresa donde estén. Eso por un lado era la idea. Hoy ya vamos a ver un ejemplo de eso y seguramente les va a ayudar para entender un poco más. Y después lo que planteamos la clase pasada, que fue que vimos el ciclo de Deming, que un poco lo que decíamos es que las normativas en general un poco se desarrollan considerando, por un lado, el ciclo de Deming y por otro lado, el enfoque basado en procesos. Hoy lo van a entender mejor porque ya nos vamos a meter de lleno con lo que son las normativas y un poco cómo están estructuradas y qué nos dicen cada una de ellas. Entonces van a entender el porqué, si se quiere, de basarse en el ciclo de Deming y en el enfoque basado en procesos. Después lo debatimos sobre el final, ¿sí? Yo ahora voy a empezar con lo que es la unidad número 2. Denme un segundito. Ahí está. Bien. Bueno, un poco estuvimos conversando las clases anteriores, ¿sí? Sobre las 3 normativas, ¿sí? O un poco las que nosotros vamos a hacer enfoque en esta asignatura, de acuerdo a lo que son los contenidos mínimos sugeridos. Particularmente en lo que es la 9001, la 14001 y la 45001, ¿sí? En estas 3 son las que nosotros vamos a hacer el enfoque en el recorrido de nuestra asignatura. Fíjense, yo les compartí también en una sección en el EBA que dice normativas, donde les compartí estas normas. Las normas, como ustedes lo saben, y la norma, y los decretos, y la legislación en general, ustedes que trabajan mucho con eso, la realidad es que son documentos que tienen muchísimo texto, en muchos casos muy técnico y en muchos otros también complejos de comprender, por lo cual acá lo que vamos a hacer es, hay cursos completos que hablan de la 9001, de la 14001, ¿sí? De la 45001, de cada una de las normativas. Lo que nosotros vamos a ir es un poco pimponeando, ¿sí? Entre las distintas normas, los distintos capítulos que tienen. Pero hoy quería un poco hacer un repaso, ¿sí? Para que ustedes vean de qué trata cada una de las normativas. Algo estuvimos hablando ya en las clases anteriores. Fíjense, dice la 9001-2015. La 2015 es la última versión que hay, ¿sí? Por el momento hay una nueva versión que está en revisión, pero por el momento la que se sigue aplicando y estudiando y certificando es la del 2015. ¿Está bien? Dice, esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. O sea, ya la norma nos dice que nosotros nos vamos a encontrar los distintos requisitos para poder implementar un sistema de gestión de calidad. Vimos lo que era un sistema de gestión en la unidad número 1. ¿Sí? ¿Cuándo? Dice, la primera, ahí se abren como 2 apartados. Esto lo digo textual, si se quiere, porque está directamente de lo que es la normativa, ustedes lo pueden ver, pero yo lo fui tomando un poco en función a esto que le digo, que son documentos con un montón de información y que normalmente cuando uno los comienza a leer pasa que empieza a ojear y observar los documentos y de repente se encuentra con un montón de información que es por igual de importante, porque las normativas tienen eso, hay que prestarle atención a toda la información que dice, pero nos pasa que quizás si no estamos tan en tema y demás, nos empezamos se nos hace muy denso, ¿sí? Entonces yo por eso traté de, si se quiere, resumir algunas cuestiones que son más que importantes. El punto de la Lorena. Profe, disculpe. Sí. Nosotros vimos la unidad 1 Sí. y después había otro apunte que era la unidad 2. Ajá. ¿En dónde lo estás viendo vos eso? En En el EBEA está, profe, en la el plataforma. EBEA, claro, yo pensé que íbamos a ver esa parte hoy. A ver, yo dice, unidad, apuntes, primera parte, primer examen, ¿sí? Dice, apunte, introducción, sistema integrado de gestión, teoría, PDF. Hay 4 apuntecitos. Sí. ¿Está bien?
Después Sí. dice gestión de la calidad, primera parte, PPT1. Después dice gestión de la calidad, primera parte, PPT2. Y después dice sistema integrado de gestión, unidad 2. ¿Está bien? Era un poco lo que yo les comentaba al principio. La idea es que hoy empecemos con la unidad número 2, ¿sí? Con lo que es, si se quiere, primera parte PPT2, digamos, de eso que corresponde a como está marcado como unidad número 2, después lo voy a modificar así no se confunden. Es como la segunda parte, ¿sí? De esa unidad número 1, que yo voy a tratar de esto modificarlo para las siguientes clases. ¿Está bien? Hoy con el apunte que nosotros comenzamos, el que dice Sistema Integrado de Gestión, unidad número 2. ¿Está bien? Con ese. Las herramientas, que es un poco lo que decía de Pareto y demás, de acuerdo a cómo nosotros vengamos avanzando con los temas de la clase, vamos a ir incorporándolas y ver qué podemos ingresar para esta primera parte y qué queda para la segunda parte. ¿Está bien? Ok. Hasta ahora, digamos, si se quiere, porque ahí me estoy fijando que no los dejó ordenados cuando los subí en el EVA, están como desordenados. Si se quiere, nosotros vimos el apunte que dice gestión de calidad, primera parte, y ahora vamos a seguir con sistema integrado de gestión, unidad 2. ¿Está bien? Eso es como viene el orden, digamos. Y la introducción. Y la introducción, ¿sí? Es un poco el todo, es un apunte en PDF que tiene cosas que nosotros ya vimos en la primera parte, como el enfoque basado en procesos y demás, y cosas que vamos a ver en esta unidad de ahora, digamos, ¿sí? Ese es un apunte más teórico, si se quiere. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Después le modifico los nombres porque es cierto que puede ser un poco confuso, pero hoy empezamos con el que dice Sistema Integrado de Gestión, unidad 2, que es el que estamos proyectando. Entonces, decía, punto el A, dice, necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente. Recuerden que en esta primera unidad que vimos, hablamos mucho de los requisitos del cliente y la satisfacción y las expectativas y demás. Ahora la normativa, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, esto que vos decís que vas a hacer o que decís que estás haciendo, lo tenés que demostrar. Digamos, ya pasás a un debe. Ahora vamos a ver el texto y las distintas formas verbales del texto que nos obligan un poco a nosotros a documentar, si se quiere, la información. Entonces, eso que nosotros hablábamos de, bueno, el cliente nos pide tal cosa en una especificación, nosotros decimos que hacemos otra, le entregamos en tal forma, usamos tal materia prima, el proceso lo hacemos de esta manera. Bueno, eso que quizás teníamos en el aire, las normativas nos vienen a decir, bueno, si vos querés en algún punto certificar esto y decir que realmente lo estás haciendo, bueno, vas a tener que empezar a hacer procesos, procedimientos, digamos, ¿sí? Porque mientras tanto es una expresión de algo que vos estás haciendo, pero que no tenés nada, si se quiere, que lo demuestre eficientemente, ¿sí? Entonces, ese es el punto número 1. Y el segundo dice, aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema. Y acá viene la parte interesante que dice, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente. ¿Qué es lo que nos dice acá ISO? Que nosotros tenemos que considerar o tenemos que evaluar o revisar nuestros procesos. Por eso yo les decía, o hablábamos en las clases anteriores, el enfoque basado en procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a ver cómo, digamos, o cuáles son los distintos procesos que hacen a nuestra organización y que son aquellos que nosotros vamos a tener que prestar atención para poder certificar, digamos, nuestra norma desde el punto de vista de, en este caso, calidad, ¿sí? El objetivo principal de esta normativa está enfocado en lo que es la satisfacción al cliente, ¿sí? En esta normativa nuestro foco, digamos, es la satisfacción al cliente, cumplir con todas sus especificaciones, cumplir con todos sus requisitos, ¿está bien? Este es como el primer objetivo de la 9001. Nosotros vamos a ver 3 normativas. La siguiente, la 14001, dice, el propósito de esta norma es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. ¿Está bien? Acá lo que se quiere hacer es implementar un sistema de gestión ambiental que no solo nos permita satisfacer las necesidades económicas de la empresa y las necesidades de nuestros clientes, sino que también se demuestre que se está cuidando el medio ambiente.
digamos, ¿sí? Y se demuestre que nuestros procesos generan poca cantidad de residuos y si los generan, ¿qué hacemos con ellos? ¿Sí? Cómo por ahí tenemos la posibilidad de reingresarlos o tratarlos, etcétera. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, de nuevo, evaluar nuestro proceso, ¿sí? Ver cuáles son todos los procesos, digamos, que hacen a la organización y prestarle atención a todo lo que está relacionado con el medio ambiente. ¿Está bien? Acá se agrega un término que es muy utilizado, que es el de desarrollo sostenible, ¿sí? Eso es algo que ustedes han escuchado mucho, que están escuchando mucho y que van a seguir escuchando durante muchísimo tiempo, seguramente de acá al futuro, en cualquier lado que vayan, ya sea en lo que es trabajando en seguridad e higiene, trabajando en producción, trabajando en una oficina, trabajando en una multinacional, en la construcción. Bueno, esto es algo que ya empieza a ser moneda corriente, ¿sí? Todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Por lo cual, el objetivo principal en esta normativa es la protección al medio ambiente. Exacto, evitar, digamos, lo que es el descarte en general, lo que es sobre todo la gestión de los residuos, ¿sí? Piensen que, como siempre hablamos, depende de la estructura de las empresas, eh, qué es lo que se hace en cada caso, ¿sí? Piensen que en muchos casos naturalmente se generan un montón de residuos propios del proceso y que uno no se da cuenta y que quizás incluso la contaminación de los que son los cursos de agua y demás es tal que muchas veces el daño prácticamente es irreparable, ¿sí? Piensen por ejemplo, hay un caso que es muy común, que es el del mercurio, ¿sí? El del mercurio, 1 gramo de mercurio, una porción, no sé qué medía exactamente, pero de mercurio, en tierra, ¿cuántos litros y litros y litros de agua contamina? Digamos? Imagínense eso, cómo penetra, si se quiere, a lo que es la tierra, las napas y demás, y muchas veces el daño es irreparable. Imagínense en industrias que tienen determinados procesos que vuelcan efluentes y demás, eh, lo peligroso que es y lo que hace que afecte muchísimo a lo que es el medio ambiente, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora está la famosa Agenda 2030, ¿sí? Que tiene que ver todo con reducir las emisiones, ¿sí? a la atmósfera de gases y demás, un poco en pos la famosa huella de carbono, que seguro han escuchado hablar, y las empresas, sobre todo multinacionales, o grandes, si se quiere, empiezan a considerar, a medir y a evaluar. Bueno, son todos aspectos que hacen que uno, bueno, no solo los diga que los está haciendo, sino que hay que demostrar que se está haciendo algo con eso. Los residuos es algo fundamental. Nosotros en lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos, por sobre todas las cosas, lo que es el Ministerio de Ambiente, ex OPDS, un poco fiscaliza y un poco regula así distintas cuestiones relacionadas a lo que es el medio ambiente. Después está ACUMAR también como otra entidad eh, que regula así a las empresas, a las organizaciones en la cuenca o que están situadas en la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí? Después los municipios, ¿sí? Dependiendo de la actividad, hay muchos estudios, sobre todo de impacto ambiental y demás, que uno directamente los presenta en los municipios y no en el Ministerio de Ambiente, pero eso depende de la actividad, de qué categoría sean las industrias y demás, que estimo lo deben haber visto o lo irán o estarán próximos a ver, supongo que con Mari, que creo que tienen alguna materia de medio ambiente, ¿sí? Pero bueno, hoy en día se presta muchísima atención a todas estas cuestiones relacionadas al medio ambiente, ¿sí? A ver, depende mucho de la actividad. Hoy las empresas, o mejor dicho, hoy los organismos salen a fiscalizar, salen a hacer como auditoría así de control
de documentación, de los procesos y demás, pero depende de la actividad. No es lo mismo una empresa, como siempre decimos, que haga distribución, si se quiere, un depósito, ¿sí?, de alimentos secos, y una empresa que fabrique pintura, ¿está bien? O una empresa que fabrique galletitas, ¿sí? Son distintos los procesos, distintos los efluentes y distintos los residuos derivados. Entonces, Profe, sí, Yamila, ¿cómo estás? ¿estás bien? Me alegro. Estoy trabajando para una fábrica donde están haciendo pintura Ajá, y también están certificados, ajá, pero 2 veces por semana viene el atmosférico y no es pozo, ajá, o sea, va de todo ahí. claro, Y hay otro transporte también que viene y se llama Aguas Blancas. ajá. Ese sí, o sea, te lleva, digamos, todo el laboratorio, pero nada, o sea, 2 veces por semana y el tanque se lo llevan lleno. Claro, claro. Pero vos decís entonces que muchas veces los residuos van ahí al pozo, digamos. Sí, no puede, no, a ver, el atmosférico no somos tantas personas Ok, para que el atmosférico venga y se vaya a las 2 veces lleno. claro, 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 claro. Ahí hay algo. ¿En qué Hay un municipio está? desvío por ahí. Sí, sí, sí. ¿En qué municipio es, Yamila? Almirante Brown. Ah, mirá. Bueno, a veces depende digamos, de cada municipio, eh, si controlan, no controlan, porque también depende si lo hace el municipio, depende cómo está declarada la empresa, también eso tiene mucho que Sí, ver. la dibujan bien, pero bueno. Exacto, exacto. Muchas veces pasa que la actividad de la empresa está declarada, la realidad que no sé, habría que verlo más a fondo, ¿no? Pero la actividad de la empresa está declarada como depósito de tal cosa. Entonces, de repente, los municipios o las entidades tienen esa información y a la hora de salir a recorrer, por ahí van a una empresa que dice producción, ¿no? O sea, en lo que es el listado. Eh, entonces, la realidad es que muchas veces no dan abasto como para controlar, y también sucede que es una cuestión muchas veces cultural, incluso lo que es el cuidado en general de los recursos, hasta que no hay alguna cuestión relacionada a alguna infracción o alguna multa, es como que si se sigue haciendo de esta manera y no pasó nada, es como que quizás se va a seguir haciendo. Y incluso por ahí, si vos querés proponer algunos cambios o algunas mejoras, es difícil traccionar, digamos, un poco todos esos cambios porque generalmente son empresas pymes. Pues las empresas grandes, tipo multinacionales, le bajan la línea generalmente de afuera, invierten mucho dinero, ¿sí?, en lo que es todas estas cuestiones del cuidado y demás, y no les queda otra, digamos, porque tienen la plata acá. Muchas veces hacer cambios en lo que es las instalaciones o el que es el tratamiento, si se quiere, de efluentes y demás, termina siendo bastante costoso, y las empresas deciden no implementarlo o avanzar lo más que puedan hasta tener que hacer una obra así. No, aparte muchas veces, profe, como dice usted, o sea, la multa es más barata que hacer el arreglo. Sí, 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 sí. A mí me pasa en mi trabajo, yo trabajo en una empresa mantenedora de incendios. Ajá, Y hay muchos edificios que capaz que tienen, no sé, tienen 10 mangueras y 8 están pinchadas. claro. Y deciden no cambiarla y comerse la multa del municipio porque es más barato pagar la multa Sí, que que hacer capaz las que tienen la adecuaciones. inspección una sola vez al año que cambiar las 8 mangueras pinchadas. Claro, claro, claro. Entonces Sí, sí, sí. las tiran, capaz que las tiran así 5, 6, 7 años, hasta que llega un momento que el municipio le dice, mira, o las cambiás o te cerramos el lugar, pero Y ¿qué la pasa? clausura. Ellos se agarran por ejemplo, si es un consorcio, se agarran de la ley. Que no te pueden venir a cerrar el consorcio porque es un edificio de vivienda y la siguen estirando y siguen pagando en cómodas cuotas esa multa Ujú. y no lo cambian. Seguro, sí, Entonces, sí. como que una cosa conlleva a la otra, o sea, no muchas veces se cumple justamente por eso.
Exacto, exacto. Y después está ahí, les debe haber pasado, por ahí conocen la orden expresa de, de los dueños de las empresas que dicen, bueno, vamos a trabajar con la, digamos, con la persiana ahí, ¿sí? O sea, como, si se quiere, a media asta, ¿no? Y no se atiende a nadie que venga de afuera, digamos, ¿sí? O sea, cualquier cosa que no pasen, obviamente que no saquen fotos y demás, ¿sí? Porque resulta que muchas empresas, a veces chicas, el que quizás está más al tanto de un montón de estos procesos y demás, es el dueño y quizás muchas veces no está y lo atiende alguien que quizás no está tan al tanto de un montón de temas y es como que si se quiere, le llegan los cachetazos de todos lados, después le dejan el acta y hay que ir a levantar ese acta, que bueno, después tiene un montón de complicaciones porque ellos cuando te hacen este tipo de inspecciones, te levantan todos los ítems, todos, todos, todos. O sea, lo que ven, esto que vos decías, Yamila, del pozo y demás, es a veces un clásico, muchas veces hay incluso dentro de la propia empresa que tiran un montón de cosas ahí, todo tipo de fluentes y demás. Bueno, terminan siendo cuestiones culturales, digamos. Nosotros estamos en situaciones, vivimos en como situaciones, como siempre decimos, económicas complejas, donde muchas veces para pymes o pequeñas empresas les es complejo incluso lidiar con la situación actual. Y bueno, cuando hay que hacer un montón de adecuaciones, ahí va lo que dice Dylan, termina siendo más caro hacer toda la adecuación, toda la instalación y demás. Prefieren pagar la multa y bueno, hasta que puedan, hasta lo que más puedan estirarlo. Recuerden que siempre conviene tener, si se quiere, la plata encima y no ahí, digamos, poner o pagar instalaciones y demás, porque lamentablemente es la visión, digamos, de las empresas, sobre todo chicas, ¿sí? De tener que poner plata en algo que ustedes van a convivir con esto de que la seguridad es un costo, digamos, ya lo saben mejor que yo, digamos, que cualquier implementación o mejora que se quiera hacer resulta un costo, digamos. Entonces, bueno, es parte de la actividad, digamos, y de las tareas, digamos, que se tienen como parte de esta profesión, de tener que tratar de, bueno, aunque sea ir haciendo mejoras y sobre todo poner en conocimiento de las posibles infracciones que puedan ser, ¿no? O sea, tratar de ser claro, bueno, mirá, vos, o sea, no haciendo esto, no solo, ya dejamos de lado incluso lo que es el cuidado, la protección al medio ambiente, no solo no contribuís en eso, sino que te puede caer el municipio, ACUMAR, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, en otros órdenes, a, bueno, hacerte infracciones y después las infracciones te salen plata. Entonces, bueno, quizás hay cosas que se puede generar una especie de plan y hacerlo a futuro, o ir implementándolo, sí, de a poco, para que todo el gasto no sea de una vez, ¿sí? Pero está bueno esto de dejar, digamos, expresado cuáles son los posibles, digamos, riesgos a los cuales están o pueden verse sometidos, si se quiere, si vienen este tipo de inspecciones. ¿Está bien? La realidad es que cada industria es un mundo, digamos, cada industria es un mundo, cada proceso es un mundo y cada forma de hacer ese proceso es un mundo. Nosotros, Argentina es un país que de a poco está empezando a hacer un montón de implementaciones y de a poco existe la legislación, si se quiere, que ya no nos queda otra que cumplirla, ¿está bien? Lleva su tiempo. Muchas veces la situación económica no ayuda, el contexto no ayuda, pero es lo que viene, esto de la protección al medio ambiente, digamos, ¿sí? Bien. Y después la tercera normativa que nosotros vamos a ver, que quizás está un poco más relacionada a su carrera, no, un poco no, está relacionada directamente a su carrera, es la 45.001, ¿sí? Fíjense, el propósito del sistema de gestión es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la salud y la seguridad de los trabajadores.
El objetivo y los resultados, bueno, son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo de los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, por lo cual es importante eliminar los peligros y minimizar los riesgos, tomando medidas de prevención y protección eficaz. ¿Sí? Esta resulta ser una de las más complejas, digamos, de lo que es las normativas de certificar, porque, bueno, hay que... Todo proceso, digamos, tiene como decíamos, su complejidad, ¿sí? Y sus complicaciones, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de las slides. Por lo cual el objetivo principal es prevenir lesiones y deterioro de la salud y seguridad de los trabajadores. Fíjense el enfoque por un lado el cliente en la 9001, el medio ambiente en la 14001 y en la 45001 lo que es la salud de los trabajadores y trabajadoras de la organización. ¿Está bien? Esos son los distintos enfoques y a dónde va a estar apuntada cada una de las normativas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están bien? ¿Están por ahí? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Seguimos un poco más entonces. Aspecto fundamental. ¿Sí? Esto es algo que se van a encontrar a lo largo de las 3 normas o de cualquier norma, sobre todo de ISO. Se van a encontrar con distintos fragmentos y frases y demás que contienen distintas formas verbales, ¿sí? Y esas formas verbales, ¿sí? Hacen a la obligación, si se quiere, o a una sugerencia. Cuando es una obligación, es un requisito que sí o sí la empresa tiene que cumplir y nosotros tenemos que demostrar. ¿Está bien? En ese caso, la palabra que va a figurar es debe. Ustedes, un poco como les sugería a las clases anteriores, vayan hojeando al menos las normas, leyéndolas, y se van a encontrar con la organización debe, etc. ¿Sí? Cuando dice debe, indica que nosotros, o la organización, tiene que demostrar cómo hace ese proceso, cómo realiza ese procedimiento, cómo gestiona esos residuos, de una manera que sea tangible, si se quiere, a través de un documento. ¿Está bien? Un documento técnico que tenga un determinado formato, nosotros vamos a ver ejemplos de esos documentos, ¿sí? Y tienen que estar, ¿por qué? Porque cuando venga la auditoría de certificación nos va a decir, bueno, vos este punto de la norma, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque ellos te vienen a auditar todos los debe. Si van a fijar, ahora vamos a ir avanzando. La organización debe implementar un análisis del entorno interno o de los factores internos y externos de la organización. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Por ejemplo, utilizando un análisis FODA. Bueno, ustedes tienen que hacer ese análisis FODA, documentarlo, analizarlo, y cuando venga la auditoría le van a decir, bueno, ¿cómo hiciste este punto? Con un análisis FODA. Ok, bueno, este es el análisis FODA. ¿Está bien? Cuando es un debería, no es que lo tienen que hacer obligadamente, no se lo van a auditar, sino que implica una recomendación. Si lo hacen, mejor. ¿Está bien? Puede es otra, indica un permiso, una posibilidad, una capacidad. ¿Está bien? Y después van a aparecer notas. Esas notas son, como si se quiere, formas o modos orientativos, ¿sí? Para entender, para comprender cada uno de esos requisitos que nos dice la normativa. Ustedes van a, como les decía, si lo estuvieron observando, van a ver que cada apartado tiene alguna especie de nota donde hay como, si se quiere, una forma de orientarnos a cómo encarar ese punto. ¿Está bien? Después van a aparecer otros conceptos que tienen que ver con este de mantenerse como información documentada. Significa que nosotros tenemos que tener un documento que diga cómo hacemos eso, ¿sí? ese proceso. Y si tenemos que conservar esa información documentada, significa que tenemos que tener registro de eso. ¿Registro qué quiere decir? Bueno, que ese documento de repente nosotros teníamos o decíamos que la producción la controlamos a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16, a las 18. Un registro pasa a ser cuando nosotros tenemos ese documento ya con datos reales implementados, digamos, cuando nosotros
tenemos una planilla, si se quiere, donde demostramos que a las 8 la longitud del material era 10 milímetros, a las 10 de 11, a las 12 de 10,5, ¿está bien? Ya empezamos a tener registrada esa información, ¿está bien? Lo vamos a ir viendo con ejemplos. Lo doy o lo explico al principio porque es algo con lo que ustedes se van a encontrar si abrieron ya la normativa, ¿sí? Y que ISO también lo explica. ISO dice, bueno, estas formas verbales tienen que ver con esto, ¿está bien? Bien. Seguimos. Estructura de alto nivel. ¿Se acuerdan cuando en las clases anteriores yo les decía que se había decidido, ¿sí?, integrar los 3 sistemas o que estas 3 normas conformaban a los sistemas integrados de gestión por la facilidad, sobre todo en lo que era la implementación y en la normalización, si se quiere, o el uso uniforme, digamos, de los documentos, de los textos? Bueno, eso es la estructura de alto nivel, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, ISO, ¿qué dice? Yo voy a tratar de armonizar las normas como para que sean más fáciles de comprender, como para que observa el capítulo 4, sepa que se trata del contexto de la organización, tanto en lo que es calidad, como lo que es medio ambiente, como lo que es la seguridad de los trabajadores. Después va a variar algunas, si se quiere, términos, ¿no? Donde en la calidad, como dijimos, el enfoque va a estar en el cliente, en lo que es el medio ambiente, la protección y demás, van a ir cambiando ciertos términos de acuerdo a cada normativa. Pero el cuerpo va a ser el mismo. Acá se ve medio chico, yo lo voy a agrandar un poco más, así ustedes lo pueden ver mejor. Bien, ¿por qué se hace esto? Para promover la integración de todos los sistemas de gestión, o de estos 3 al menos, en una empresa, ¿sí? Para promover estos 3 enfoques: cliente, medio ambiente y seguridad de los trabajadores, digamos. Esto tiende, si se quiere, a lo que es la excelencia, ¿sí?, de las organizaciones, ¿está bien? En la figura que está en pantalla, ustedes van a ver en las normativas, ¿sí?, que se van a encontrar con este recuadro. Este recuadro sigue al famoso ciclo de Deming, ¿sí? De planificar, hacer, verificar y actuar. Y cada uno de estas partes del ciclo de Deming van a estar relacionadas con cada uno de los capítulos. Fíjense, dice, bueno, el sistema de gestión, ¿sí?, tiene que ver con la organización y el contexto. Después, en lo que es el soporte y la operación, corresponden al capítulo 7 y 8, el hacer con la evaluación de desempeño al capítulo 9, el capítulo 9, y así sucesivamente. Fíjense cómo nosotros vamos a ubicar un capítulo de la normativa y lo vamos a directamente relacionar con el ciclo de Deming. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos directamente. Si ustedes abren las normativas, como les decía, se van a encontrar con que el capítulo número 4 se llama el contexto de la organización, el capítulo número 5 tiene que ver con el liderazgo, el capítulo número 6 con la planificación, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver el ciclo de Deming en los capítulos de las normativas, digamos. ¿Está bien? Y cada uno de ellos nos van a ayudar, si se quiere, a implementar, o nos van a mostrar cómo se implementa este ciclo de Deming dentro de las empresas. Acá este es un breve resumen, ¿sí?, de qué trata cada uno de los capítulos. Ustedes si tienen a mano lo que son las normas, ¿sí?, fíjense que van a encontrar con que tienen estos capítulos que están observando, ¿sí?, estos 10 capítulos, y que las 3 normas son iguales, ¿sí? Si se fijan, si tienen ahí alguna a mano, se van a encontrar con que el primero tiene que ver con el alcance, el segundo con referencias normativas, el tercero con los términos y definiciones, el cuarto con el contexto de la organización, etc. ¿Sí? Fíjense, los primeros 3
nos dan muchas referencias teóricas de lo que es lo específico, si se quiere, y los objetivos, ¿sí?, de cada normativa. El capítulo 3 de términos y definiciones, hay algunas normas que ya tienen involucradas las definiciones propias, ¿sí? Y hay otras que hacen referencia también a otra normativa, por ejemplo, como es el caso de la 9001. Nosotros vimos la 9001 en la clase anterior y decíamos, bueno, si queremos términos generales para comprender qué quiere decir sistema de gestión, vamos a la 9000, a la ISO 9000, y ahí nos vamos a encontrar con un montón de definiciones. ¿Está bien? El capítulo número 4 tiene que ver con el contexto de la organización, comprensión de los asuntos internos y externos, las necesidades y expectativas de las partes interesadas o stakeholders, su término en inglés, ¿sí? Con cualquiera de los dos términos lo pueden encontrar, ¿sí? Eso es importante que lo sepan porque se utiliza mucho, es un término que se utiliza en general en la industria, el de partes interesadas. El 5 tiene que ver con el liderazgo, la responsabilidad y el compromiso de la alta dirección. Fíjense cómo acá empieza a aparecer el término y la definición de lo que y la importancia de la alta dirección. Recuerden que más allá que la aplicación de las normas sea para todos los integrantes de la organización, siempre debe prevalecer lo que es el compromiso de la alta dirección, un poco por bajar, si se quiere, o cómo se baja ese mensaje, respecto también a lo que es el liderazgo, ¿sí? Las políticas, las funciones y los roles que tiene cada empleado o empleada dentro de la empresa, ¿sí? Porque un poco eso hacia la responsabilidad de cada uno de ellos en el proceso, ¿sí? Tener bien definido quién es el que hace el proceso de soldadura y cuáles son las tareas, si se quiere, o el proceso de embalaje, ayuda, ¿sí?, a comprender, ¿sí?, las distintas, o ayuda a comprender el proceso en sí. ¿Está bien? El punto número 6, planificación, medidas para gestionar los riesgos y las oportunidades, objetivos de calidad, planes para alcanzarlos, ¿sí? Apoyo, cuáles son los recursos, la competencia, cómo vamos a comunicar, con qué información, los distintos y diversos documentos que vamos a tener. El punto número 8, lo que es la planificación operativa, gobernanza, cómo se va a realizar esa planificación. El punto número 9 tiene que ver con lo que es la evaluación del rendimiento, con esto de realizar las auditorías. Acá vamos a empezar van a empezar a escuchar que nombramos mucho lo que son las auditorías internas, ¿sí? Revisiones, distintas revisiones que se hacen de esas auditorías. Y después, el punto número 10, que tiene que ver con la mejora continua. Esto de tomar diversas no conformidades, ¿sí? Bueno, planificar una acción correctiva y subir un escalón, si se quiere, a la mejora continua, que es lo que hablamos nosotros en la primera clase. Piensen que el objetivo también de esto es mejorar. O sea, cuando uno decide implementar un sistema de gestión, no es únicamente para tener el certificado y participar en una licitación. No, la idea es que las empresas, las organizaciones puedan mejorar, digamos, mejorar su forma, su proceso, cómo contribuyen al medio ambiente, cómo las personas que trabajan dentro de la organización se sienten, digamos. Esto hace a la organización en sí, ¿sí? Ahí, Natalia, vos que me preguntabas si pueden ser modificadas como una ley. No, recuerden que estas normativas no tienen carácter, digamos, obligatorio, no son obligatorias, no tienen carácter legal, si se quiere. Ninguna empresa está obligada a certificar estas normativas, nadie, digamos. O sea, hoy en día la ventaja que da, que fue un poco lo que vimos la clase anterior, en este mundo tan globalizado y donde todos las distintas partes interesadas tenemos muchísimas opciones, es que si vos demostrás que tenés un sistema de gestión, en algún punto estás demostrando que
si se quiere, tus procesos están un poco más ordenados, ¿sí? Y eso, al hacer a tu proceso, se supone que lo hace más eficiente, lo hace más, esto considerando el desarrollo de Competitivo, digamos. ¿Cómo, Alejandra? Perdón. Competitivo, o sea, que tiene mejores Exactamente, puntas. exactamente. Te da la posibilidad de, bueno, si se quiere, empezar a jugar en las grandes ligas, digo yo, ¿no? O sea, si vos estás acostumbrado a jugar quizás en la B Nacional, decís, bueno, ahora de repente pasé a jugar la Copa Libertadores, ¿no? O sea, subir ahí un par de escalones más y competir, si se quiere, con las grandes empresas. Rolando, levantaste la mano, puede ser. ¿O se me fue Rolando? Bueno, Esto. ¿sí? No, te escucho, perdón, porque estaba. No, tranqui, ahí te escucho, no hay Lo que, problema. lo que vos decías de competir, Sí, pero por ahí también, ¿qué pasa si yo hago todo el. Está bien que yo hago la certificación, todo de mi empresa, tengo todo como para competir, y puede pasar que lo único que hice fue una mejora continua en mi empresa solamente. No puedo expandirme a competir, como decís vos, en grandes ligas, porque no me da mi capital o no me da mi producción. Lo que claro. puedo hacer es solo certificar para tener una mejora en los tres aspectos, en los tres enfoques. Sí. A ver, se supone que si vos lograste la certificación, ya automáticamente es como tener, si se quiere, la clasificación a la Copa Libertadores, digamos, ¿no? Acá para un futbolero o futbolera, digamos, ya podés competir, si se quiere, ¿no? O podés participar, ¿no? Ahí va. Podés participar en la palabra. Supongamos Claro, que ahí está mejor. Porque competir es como que yo intento ganar. exactamente. Participo, No participo, te, veo qué no te onda. A ver, garantiza nada, digamos. Tener la cada certificación no te vez garantiza nada. Exacto, claro, me garantiza que yo voy a participar. Si exacto, bien puedo aspirar a una cuota de mercado, digamos, pero ganar es utópico. exacto, exactamente. Ahí va, digamos, ahí encontramos el juego de palabras. Si se quiere logrando la certificación de estos sistemas, vos vas a poder ser parte de un proceso de licitación donde quizás era un requisito tener un sistema integrado de gestión o un sistema de gestión, vamos a llamarle de calidad, ¿sí? Vamos con la 9001. Ese era un requisito para que vos presentes tu licitación como empresa, ¿no? Que puedas participar. Ahora, únicamente eso te da básicamente la posibilidad de participar en ese proceso, pero la certificación no te va a garantizar que vos puedas ganar esa licitación, digamos, o puedas competir, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que directamente vos vas a ver reflejado es una mejora continua, una mejora en tu proceso. ¿Por qué? Porque vas a empezar a documentar, vas a poder empezar a dejar de lado, si se quiere, la planilla que no tenía ningún tipo de datos o que la completaban una vez cada tanto, ¿sí? Y que de repente vos vas y la encontrás y está un papel volado por un lado, el otro está abajo de la máquina, todo sucio. De repente vos empezás a acomodarle cierta entidad, digamos, y darle cierto cuerpo a tu organización, desde el punto de vista de lo que es la implementación de un sistema. De allá que después lo mejor de esto también es mantenerlo. De nada, como siempre decimos, de nada sirve, bueno, listo, logré la certificación y demás. ¿Por qué? Bueno, porque una certificación de repente te dura 3 años, pero vos, todo, digamos, año tras año tenés que demostrar que estás trabajando, ¿sí? Que básicamente tu sistema no se va a caer o no se cae, ¿sí? Porque si no, no tiene mucho sentido. La mayoría de las empresas que quieren hacer esto es, la primera porque, a ver, es una opinión en base a la experiencia. La primera y principal es porque de repente se encontraron con que ya no pueden participar más de ciertos procesos, ¿sí? de licitación, donde los propios clientes le dicen, bueno, che, a partir de ahora tenés que demostrar que tenés un sistema y lo tienen que hacer, es como cuando ir al mecánico porque básicamente no nos funciona más el auto, ¿sí? Y son las menos quizás lo que la hacen de manera preventiva, si se quiere, ¿no? Más pensando a futuro.
Y otras, porque de repente tienen la bajada de línea también, como le decía, de lo que es la casa matriz, de afuera, está en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, que ellos ya lo implementaron allá, entonces como en algún punto los procesos son los mismos y demás, te dicen, che, tenés que certificar acá en Argentina, no te queda otra opción. Entonces, en definitiva, digamos, no son tantas las empresas que lo hacen, si se quiere, porque un día el dueño se levantó y dijo, che, hoy estoy contento, tengo ganas de invertir plata, vamos a certificar. Son las menos, digamos, lo que lo hacen porque sí, porque son buenas y quieren ayudar al medio ambiente y demás cuestiones. Digamos que el objetivo, como ustedes ya saben, el objetivo principal de la empresa básicamente es ganar plata. Después no le interesa tanto más el resto de las cuestiones. Sí, pasa en general. Después no es que son buenas porque sí, digamos. Pero después resulta que se encuentran como en medio un callejón sin salida donde dicen, che, tengo que implementar un sistema porque tal cliente me va a dejar de comprar. Y ahí es donde se viene un poco la noche y hay que empezar medio a contrarreloj a trabajar. El problema con esto es que requiere, como decíamos, ahí un poco en lo que es en la parte de liderazgo, el compromiso de todos los empleados y el mensaje tiene que ser claro a la hora de implementar. ¿Está bien? Bien, dice entonces, los capítulos 4 a 10 son de especial relevancia para la certificación del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vamos a tener que demostrar con documentación son los capítulos que van del 4 al 10, del cuarto al 10, del 4 al 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo de Deming está, digamos, inmerso, digamos, en estos capítulos y porque también corresponde a lo que es la mejora continua. Y acá se entiende probablemente un poco más lo que veíamos en este gráfico, ¿sí? Que les mostraba anteriormente. ¿Sí? Cada parte a qué está relacionada, ¿sí? A qué capítulo de la norma está relacionada. ¿Está bien? Como les decía, ustedes van a entrar, van a abrir cada una de las normativas y se van a encontrar con exactamente los mismos términos, ¿sí? Después va a variar el cuerpo, si se quiere, ¿no? ¿A qué hace referencia? Como veíamos en la primera parte. Siguiendo con ese tema, acá nosotros nos encontramos con, bueno, dentro de los aspectos más importantes a considerar, objetivos del sistema de gestión, la política del sistema de gestión, el liderazgo del compromiso, la información documental, la auditoría y la mejora continua. Fíjense que nosotros lo podemos ubicar en los mismos capítulos, si se quiere. También fíjense las 3 normas que se integran, lo vamos a encontrar en los mismos capítulos. Este es una especie de resumen, digamos, ¿sí? Lo cual ayuda, ¿sí? A la implementación de las 3, o aprovechar, digamos, lo que son los esfuerzos para poder implementar las 3 normativas, ¿sí? Fíjense lo que conforma, esto es un poco lo que resumíamos anteriormente, ¿sí? Lo que es estos primeros 3 aspectos como más teóricos, si se quiere, con cuestiones más generales de cada normativa, y después los siguientes, lo que nosotros vamos a tener que empezar a demostrar con documentación. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, vamos bien. Bien. Bien, buenísimo. Denme un segundito, chicos, ya vengo, un segundito, voy a buscar un vaso de agua. Hacemos una pausa de 5 minutos, profe. ¿Cómo? Perdón, Alejandra. Hacemos una pausa de 5 minutos para Rostro, Bueno, me quiero hacer un té. dale, sí, hacemos un par de minutos, no lo tenía previsto, pero si quieren, sí, aprovechamos y hacemos el cortecito de 5 minutos, y volvemos menos cuarto. Perfecto. Así después ya seguimos de largo, digamos. Buenísimo.
Roland, tu micrófono está prendido. Pensé que no dije nada malo. Por las dudas te aviso antes. No, estaba problema de gracia de todo. Estoy llegando al aeropuerto. Así que... Bueno, seguimos un ratito más. Como va pasando la hora, es impresionante. Están por ahí, recargaron el mate, fueron al baño. Quiero dormir. Demasiado lunes, ¿no? ¿Cómo cuesta la semana? Sí, por muy favor? lunes. Tremendo. Hay algunos, el Mal. otro día, hablábamos con unos amigos y me decían que cada cual, ¿no? Con su opinión, que a algunos les cuesta más el martes que el lunes, porque el lunes como que uno viene con el envión del fin de semana. No sé, a mí siempre me cuesta un poco más el lunes que el martes, pero... A mí el lunes. El lunes. o cuestan todos los días, de verdad. Pero sí, naturalmente el lunes uno si se relaja quizás del fin de semana, si tiene la posibilidad de al menos de desconectarse un poco de la rutina laboral, que lo que siempre decimos, cada vez o trabajamos más o estamos más horas conectados o con la computadora, el trabajo, y de repente el lunes como que tenemos que, se viene de nuevo todo, así encima, la rutina, la familia, las compras, el cocinar, el todo, y bueno, nada, acá estamos, pero bueno. Para mí es el miércoles. El Mi miércoles. Bueno, pero porque tenés horarios distintos, rotativos, algo de eso o no? No, yo trabajo en gastronomía. Yo tengo Es franco verdad, me acuerdo, sí, tenés razón. Claro, lunes lunes y y martes, martes. tranquilo. Sí. Claro, sí, es cierto. Sí. Bueno, viste, cada cual con digamos, el rubro y la modalidad de trabajo. Yo tengo mi hermano que trabaja 3x2, hace 3 días, 2 descansa y rota los 3 turnos, mañana, tarde y noche, digamos. Y al principio, yo no sé cómo hacía, pero el cuerpo humano vieron como que se termina acostumbrando, no sé, o sea... Pero eso, profe, va en contra de la ISO. Sí, es verdad. Bueno, mi hermano igual trabaja en aerolíneas, así que supongo que algo de ISO tienen que tener, porque si no, no sé, pero la realidad es que, no sé, o sea, me acostumbré, ya hace unos años que trabaja, pero es como que las noches, ¿no? El turno noche. No sé si alguien alguna vez trabajó en turno noche. Bueno, acá el compañero Cristian que está en gastronomía. Profe. Lorena, bueno, vos también Tengo horario ahí. fijo a la noche. Yo creo que nunca te acostumbras. No te acostumbras. Pero vos qué haces, 15 años. 4x2 o 3x2? Yo hago 4x2. Claro. Y es durísimo. Y- Es totalmente antibiológico. Sí. Mirá, lo que pasa es que son 4 noches, ¿viste? Es complicada. Es una banda. Hay gente que hace rotativos. Tengo compañeros que hacen 2 de día, 2 de noche. Y nada, Claro. te debe recontra matar eso.
Claro, es más, hay un turno que es 6x4, pero bueno, el que hace 6x4 no lo quiere largar el turno de trabajo, digamos, porque trabaja 6 días de mañana, 4 descansa, 6 días de tarde, 4 descansa, y 6 días de noche y 4 descansa. Pero el que tiene ese turno no lo quiere largar, porque bueno, son 4 días después de descanso, es buenísimo. Viéndolo. Pasa que en el caso que estés estudiando como nosotros, te parte en medio. No puedes, es una realidad. Yo 15 años de noche. Claro. ¿Y te acostumbraste o no? Sí. 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 pero Aquí no me era- ves fresco como una lechuga. Claro. A ver, tiene las ventajas del turno noche. Acá el caso de Lorena, vos que comentás, que de repente te deja estudiar, si se quiere, porque tenés o la mañana libre o la noche libre, que es donde están las materias, básicamente, o a la mañana o a la noche. Sí, yo en realidad tenía horarios rotativos y Claro. tuve que optar por la noche para ordenarme, porque el turno noche no lo quiere hacer nadie, en realidad. Mirá, claro, sí, Entonces, me yo, acuerdo. una manera de poder seguir cursando era anotarme de noche. Claro. A la mañana dormís, si Ujú. podés dormir también, porque llegás a veces pasado de rosca y no te podés dormir. Claro. ¿Y qué es? ¿De 10 a 6 el turno? De 10 a 6 o de 12 a 8 de la mañana. Claro, el de 12 a 8 es mortal porque te recontrapasás de vuelta, digamos. Sí, ya salís de día prácticamente, o sea, claro. bien iluminado todo. Dentro de todos a las 6 está como recién Y amaneciendo. sí. Si tienes suerte, por ahí llegaste de noche a tu casa en invierno Claro. y estás ahí, por ahí enganchás la El volada. tema es cuando te lo rotan. Claro. De los 3 turnos fijos que tenés, te pueden rotar de la mañana a la noche o a la tarde y ahí te arruinan. Ahí es más complicado, digamos, como que nunca terminás de descansar. Pero bueno, por eso generalmente esa modalidad es digamos, 3x2 o bueno, esto, 4x2, donde por ahí podés tener estos 2 días de descanso, lo normal que hace la mayoría, que es el 5x2, digamos, en líneas generales, todos hacemos el de lunes a viernes, ¿sí? Pero bueno, después supongo que terminás armando como tu vida o las distintas, digamos, cuestiones familiares, la facultad y demás, medio en base a eso. El problema, si rotás, como dice el compañero, se complica estudiar, porque esta semana estás de mañana, la que viene estás de tarde, la otra estás de noche, y nada, si te caen exámenes, trabajo práctico y demás, se complica, básicamente. Pero bueno, hay que acostumbrarse, no queda otra. Bueno, seguimos un rato más después del breve receso, que fueron 10 minutos. Ahí no sé si la compañera Alejandra pudo irse a abrigar, que tenía frío. Sí, ya estoy con la ¿Ya cara estamos? totalmente. Bien, buenísimo. Tenía frío. Sí, está fresco. Bueno, fíjense, estructura de las normas. Acá esto es un resumen para que vean que digamos, el cuerpo es el mismo y lo que van a cambiar son los términos o algunos términos, ¿sí? O algunas partes, si se quiere. Fíjense, el 4.1 es igual para todos, para estas tres que nosotros vamos a enfocar, ¿no? Compresión de la organización y su contexto. 4.1 es idéntico para todos. El 4.2 también es idéntico, ¿sí? Fíjense, compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, salvo el último que dice de las partes interesadas y de las expectativas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque acá los trabajadores, trabajadoras, son parte, si se quiere, fundamental, porque básicamente trata sobre la seguridad, digamos, de los trabajadores, ¿sí? Entonces, a la Perdón, hora... profe, eso lo quería consultar. Sí. ¿Por qué no se lo toman directamente primero el trabajador? Porque es el que realiza la gestión. En lo que es la 9001 y la 2015, si se quiere, son partes, ¿no? del proceso, obviamente, pero no se hace tanto foco en las cuestiones relacionadas a lo que es la salud y la seguridad, digamos, ¿sí? En lo que es la 45001 es parte fundamental, digamos, ¿sí? Todo gira, si se quiere, en torno a eso, digamos, todos los procesos y todo lo que vos vayas a implementar gira en torno a lo que básicamente son los empleados de las organizaciones.
Por eso se agrega esta parte, ¿sí? Como al principio incluso, viste que dice, en las otras dice comprensión de la necesidad y expectativa de las partes interesadas, y en esta dice de los trabajadores y de otras partes interesadas, sino acá la prioridad está en las personas y la seguridad, digamos, de las personas que trabajan en la organización en general. ¿Está bien? Se le presta especial atención, ¿sí? Es como que empiezan a ser la parte fundamental del análisis. Bien. Después el 4.3 también dice determinación del alcance del sistema, de gestión de la calidad para la 9001, de gestión ambiental para la 14001 y de la salud y seguridad de los trabajadores para el 4.3 de la 45001. ¿Está bien? Fíjense esto, la estructura de las normas respondiendo a la estructura de alto nivel con exactamente el mismo formato, pero cambiando el foco de acuerdo a la normativa, ¿sí? Y por último, el 4.4 tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad y su proceso, el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de la seguridad. Acá es donde vamos a nosotros a empezar a hacer foco en el enfoque basado en procesos, ¿sí? Acá es donde tenemos que empezar a determinar cuáles son todos los procesos de la organización, un poco para demostrar este punto 4.4, ¿sí? Este es como el capítulo número 4, el primero que se empieza a analizar, el primero que se empieza a evaluar. Por acá se comienza, luego de hacer una auditoría preliminar, les voy a pasar un modelo de auditoría o de informe de auditoría donde van a poder ver en un caso real qué es lo que se documentó. Se los voy a subir ahí a la plataforma. Pero luego de eso se empieza a analizar el contexto de la organización, básicamente las distintas, digamos, personas que están involucradas, los procesos, cuál es el contexto tanto interno como externo, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense acá, este es un pequeño resumen, acá justo que vos preguntabas, Natalia, anteriormente. Fíjense el 4.1 que decíamos anteriormente, comprensión de la organización y de su contexto. Fíjense, en lo que es la seguridad o en la 45.001, yo lo aparté, digamos, porque es un poco el foco de ustedes o de donde está básicamente su experiencia. Dice, este requisito establece que la organización debe comprender y abordar los retos de seguridad y el riesgo inherente a su segmento del mercado. O sea, esa actividad, ese proceso va a tener asociado diversos riesgos. Esto es normal para ustedes que van a una organización y lo primero que hacen es, en algún punto, evaluar los riesgos normales propios de ese proceso, ¿sí? Y después dice, la organización debe determinar el entorno interno y externo para establecer las cuestiones pertinentes que pueden impedir el éxito de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, ¿por qué? Porque puede haber cuestiones relacionadas con el ámbito externo, políticas, culturales, económicas, sociales, etcétera, que puedan afectar a los procesos, ¿sí? O a la hora, o puedan impedirnos realizar, digamos, ciertos procesos o ciertas implementaciones, si se quiere. Es por eso que nosotros tenemos que analizar todo, no solo lo interno, sino lo que es lo externo también, ¿sí? En este caso es, si se quiere, esto estar separado o apartado, resumido de la 45.001, ¿no? Este aspecto, pero en definitiva aplica, ¿sí? Para cualquiera de las otras normativas. Lo que va a cambiar, como decíamos, es el foco. ¿Está bien? Seguimos. En lo que refiere a cuestiones externas, fíjense, esto es muy importante que ustedes, si pueden, no digo tenerlo ahí medio de memoria, pero sí comprender bien la diferencia, porque es lo que le permite hacer como esta primera evaluación. Lo voy a agrandar un poco más. En lo externo, fíjense, se evalúa el entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, la competencia del mercado, etc. ¿Sí? La introducción de nuevos proveedores, contratistas, socios y suministradores o proveedores,
nuevas tecnologías, conocimiento sobre los productos y su influencia sobre la salud y la seguridad, tendencias clave que pueda llegar a tener la organización, las relaciones con las partes interesadas, los cambios que se pueden dar en todo lo visto anteriormente, ¿sí? Distintas cuestiones relacionadas a lo que es lo medio ambiente, el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, uso del suelo, etc. Todas cuestiones que son externas. Sí, creo que alguien que levantó la mano, me parece, ¿no? Sí, yo, profe. No, Sí. le quería preguntar, digamos, toda esta información, ¿es, Sí. es a nivel gerencial? ¿Se audita, digamos, en las oficinas, digamos? Bien, buena pregunta. A ver, mucha de esta información, vos, digamos, como mucha, por no decir la mayoría de esta información, vos, si se quiere, como auditor o como persona responsable de implementar estos sistemas, supongamos que te contratan para hacerlo, no la vas a tener, por lo cual lo maneja, si se quiere, lo que es la alta dirección o alguien administrativo que tenga conocimiento real, ¿sí?, de todos estos aspectos. Fíjate, cuestiones, si se quiere, relacionadas a competidores, contratistas, proveedores y demás, probablemente son cosas que vos no lo sepas, ¿sí?, pero hay alguien, alguna persona designada a la organización que te va a decir, bueno, mira, estos son nuestros proveedores, estos son nuestros competidores, estos son nuestros contratistas, esta persona hace esto, esta hace lo otro, ¿sí? Generalmente, si hay un sector de calidad, si se quiere, te va a brindar toda esa información. Si no, algún designado, ¿sí?, parte de la empresa que sea el nexo directo, ¿sí? O sea que no hace falta que esté el dueño ni tampoco un gerente general, digamos. En definitiva, a ver, va a depender de cómo esté estructurada la organización y de cómo sean los roles en la organización. Si se quiere pensar en una empresa quizás más chata con prácticamente no existencia de mandos medios, supongamos, donde vos tenés una gerencia y después tenés bastantes personas realizando tareas operativas. Generalmente en esos casos, o sea, que hay un gerente, un dueño, ¿sí? Y después hay quizás algún encargado, alguien que viene como por debajo, ¿sí? O vamos a suponer, gerente, dependiendo de los roles, dependiendo el organigrama y demás, que es como la mano derecha, si se quiere, puede ser del dueño, que por ahí conoce toda esta información, ¿sí? Y si no la conoce, te va a decir, bueno, esto de lo que es proveedores, preguntale con mayor detalle a, no sé, tal persona que hace pago a proveedores, tal persona que hace compras, digamos, ¿sí? Entonces, quizás el dueño no terminás teniendo relación directa porque está en otras cosas, básicamente no va a estar armándote a vos lo que es el perfil del puesto, el rol, el organigrama y demás, pero sí probablemente sea la persona que te diga, digamos, bueno, vos tenés que, o designe, si se quiere, a otras personas dentro del proceso como para poder preparar toda esta información. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Gracias. No, de nada. Porque piensen que lo más importante acá es contar con información. O sea, un sistema de gestión se puede implementar si contamos eficazmente, ¿sí? Si contamos con información. Y nosotros como externos, como si se quiere, profesionales externos que vamos a guiar a las organizaciones, no tenemos un montón de información. Digo, les debe pasar a ustedes que seguramente están trabajando como técnicos, técnicas, que van a las empresas, a las obras y demás, y hay un montón de información que no la saben, pero que la piden. Alguien se las pasa, digamos. Puede ser un licenciado o licenciada, o puede ser alguien que esté en algún sector determinado, ¿sí? Si hay un sector de seguridad y medio ambiente, le dice, bueno, vos tomás toda esta documentación y empezá, bueno, o preguntame lo que necesites, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos haciendo todas estas preguntas. Requiere mucha participación como decimos, esto del compromiso de la dirección y de los empleados en general, requiere mucha participación. Casualmente,
para conocer un montón de datos que nosotros no lo sabemos, esto de los competidores, esto de posibles nuevos proveedores, productos sustitutos, etcétera, ¿sí? Nos vamos a tener que nutrir básicamente de toda esa documentación, de que alguien nos diga, esto se hace de esta manera. Es muy común el hecho de, bueno, empezar a hablar con las distintas personas ¿sí? de la organización y preguntarle, bueno, ¿vos qué haces? El soldador, ¿cómo haces esto? Bueno, de esta manera, de la otra. Uno va, toma nota del proceso, cómo hace, qué herramientas usa, ¿sí? Si mide su proceso, si lo controla, bueno, etc. Bueno, y todo eso nosotros no lo podemos inventar. Tenemos que tener la fuente y tenemos que tener básicamente la ayuda de las personas que están en cada uno de los procesos. Y después, cuestiones internas, fíjense, normativas de la organización, la cultura de la organización, esto que les decía respecto a lo que es la estructura, el organigrama, ¿sí? El organigrama es algo fundamental, las funciones y los roles, las responsabilidades, ¿sí? Los perfiles de puestos, generalmente, eso que ustedes seguramente han visto, los recursos, ¿sí? con los que cuenta, si hay convenios colectivos de trabajo asociados, si hay diversas condiciones, digamos, que tengan que conocerse o que tengamos que conocer para entender un poco el funcionamiento de la organización, normativas, ¿sí? Reglamentos, ¿sí? Todas esas cuestiones básicamente van a servir para comprender la organización y su contexto, ¿sí? Este primer apartado. Nosotros, una vez que tenemos básicamente esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que analizar, ¿sí? Todos estos aspectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos herramientas. Una es el PEST, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que básicamente analiza factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, pero que tiene la particularidad que está enfocada más al contexto o al entorno desde el punto de vista externo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el análisis FODA, que es el más común, ¿sí? Y el que más se suele utilizar y que seguro ustedes ya conocen y han visto, pero es el que se pone, digamos, de manifiesto para evaluar este punto, ¿sí? Para realizar este punto. Bueno, hacer un análisis FODA. ¿Qué ventaja nos tiene? ¿Qué ventaja nos da? Que no solo nos permite analizar lo externo, sino que nos ayuda a analizar cuestiones internas a la organización. ¿Está bien? Lo cual eso representa una ventaja porque es una única herramienta que nos va a permitir nos va a permitir organizar y estudiar ambos contextos, ¿sí? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo del análisis FODA. Antes de eso, breve repaso, ¿sí? De qué es, quizás para aquellos o aquellas que quizás no lo hayan visto o si lo vieron hace bastante tiempo atrás, lo repasamos, ¿sí? Porque esto, como les digo, es fundamental para la implementación de este punto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Bien. Buenísimo. Seguimos entonces. Seguro escucharon hablar, seguro o incluso lo han implementado o han hecho algún trabajo y si no en el trabajo quizás también lo puedan Con usted, utilizar. profe, en primer año, que tuvimos formulación. Bueno, es verdad, ustedes habían hecho, claro, ahí está, ustedes hicieron formulación y evaluación de proyectos, claro. Bueno, ahí ustedes habían hecho un análisis FODA para el proyecto de ustedes en su momento, me acuerdo, con Norma. Bueno, es una buena herramienta para analizar a la organización en general, ¿sí? Nosotros en ese momento lo habíamos enfocado más a las distintas cuestiones relacionadas a la implementación de un proyecto. En este caso tiene que ver con la organización en general, ¿sí? Fíjense, hace como una breve división, y esto a modo de repaso, entre cuestiones relacionadas a aspectos internos de la compañía o de la organización y otros aspectos externos, ¿sí? Lo que son los internos corresponden a lo que son las fortalezas y las debilidades, ¿sí?
Desde el punto de vista de las fortalezas, ¿sí? Aquellas capacidades, básicamente, en las cuales la compañía se desenvuelve cómodamente, digamos, ¿sí? Está, si se quiere, ya afianzada en ese aspecto, ¿no? O sea, ya es algo que lo tiene, se siente cómoda, digamos, ¿no? Acá imagen de marca, capacidad de innovación y demás, algo que, bueno, es algo, un aspecto positivo, ¿sí? Como que la compañía, no digo saca chapa, pero se siente cómoda trabajándolo, ¿sí? Y se siente cómoda incluso con lo que tiene, ¿sí? La idea es que, como siempre decimos, ir mejorándolo, tienen los recursos como para hacerlo. Y después lo que es las debilidades, ¿sí? Fíjense que son frenos o características que le impiden tener un mejor rendimiento. Fíjense el ejemplo, falta de capacitación en algún aspecto en el que sí esté preparada la competencia. Fíjense, nosotros observamos a la competencia en algún punto, hace tal cosa, pero nosotros no lo tenemos afianzado, no tenemos ciertas implementaciones realizadas y en algún punto es algo que podemos mejorar de manera interna y sencilla, no necesitamos de lo externo, del contexto, como para que nos colabore, si se quiere, para mejorar este aspecto, ¿sí? Nosotros podemos mejorarlo, tenemos los recursos para hacerlo, y es una posibilidad, representa una posibilidad, ¿está bien? Y después, por otro lado, lo que es lo relacionado a lo externo. Esto que está por fuera de la empresa, esto que cuando dice están en el entorno de la compañía, si se quiere, orbitando la empresa, ¿sí? Y tiene la ventaja, entre comillas, que quizás se comparte con todos los competidores del sector, ¿sí? Si nosotros vemos una empresa que de repente se dedica a lo mismo que nosotros, probablemente sus amenazas sean las mismas, ¿sí? Y las oportunidades también que las nuestras, ¿sí? Porque es algo que tiene que ver con el entorno, con algo que nos orbita, si se quiere, ¿no? Fíjense, en amenazas, situaciones o eventos fuera del control de la compañía, sobre los que la misma debe tomar medidas para reducir o eliminar sus efectos negativos. Es algo que nosotros no podemos eliminar completamente esa amenaza, está fuera de nuestro alcance. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, che, ¿qué hago con la guerra de Ucrania o con el COVID de repente, ¿no? ¿Qué puedo hacer como empresa? ¿Sí? Es algo que representa una amenaza para las empresas, pero fíjense, si se quiere, cómo también puede representar una oportunidad. Fíjense, acuérdense en el año 2020, como en algún momento hablamos. La gente que hicieron los alcoholes, los guantes, Eso. que subieron en alza. Exactamente, esas empresas que tenían, eran del rubro, si se quiere, químico, ¿no? O que tenían esa posibilidad, enseguida vieron la oportunidad, vieron esto venía para largo, habrán hecho su análisis FODA, habrán dicho, no tenemos demasiadas opciones, veamos de esto una oportunidad, aprovechemos la línea de producción, los recursos y demás, como para hacer alcohol en gel. Y esas empresas que vieron esa oportunidad, básicamente se llenaron de plata, ¿sí? Se llenaron de plata no solo porque se consumió en ese momento, sino porque al día de hoy se sostiene mucho, ¿sí? de eso, ¿sí? Distinto quizás, vamos a pensar en los barbijos, supongamos, ¿no? El barbijo fue algo que tuvo un auge muy grande, tuvo sus picos, ¿sí? Durante 2020, 2021 y demás, pero a partir del año pasado empezó como a caer, ¿no? Porque ya de repente no es obligatorio, lo usa quien quiere, y quizás ya no hay fila de gente queriendo comprar barbijos, o no están agotados como están en un momento, ¿sí? Pero también esas empresas, recuerden que había muchas empresas textiles que se dedicaron en su momento a lo que era la producción de barbijos. Si se quiere, la gente no compraba prendas de vestir, pero por ahí compraba barbijos, ¿sí? Esos barbijos eran descartables, entonces en algún punto se producían
gran cantidad de unidades. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, aprovecha una situación particular, digamos, para fortalecerse, ¿sí? Esto que era una amenaza, que también es una amenaza, que puede perjudicar a nuestra empresa, básicamente también puede verse como una oportunidad de cambio, ¿sí? Ahí pone el ejemplo de, por ejemplo, cambios legislativos, ¿sí? Que favorezcan al nicho de mercado, ¿sí? Piensen si sale una determinada normativa que hay que cumplir, ¿no? Y si no la cumplimos, estamos por fuera de la ley. Imagínense si el día de mañana sale una legislación que diga que todas las empresas tienen que cumplir o tienen que demostrar o implementar un sistema de gestión de la calidad, digamos. ¿Qué creen que pasaría con un montón de empresas, digamos? ¿Qué podrían hacer? Las empresas que hacen cursos, las empresas que brindan las capacitaciones y demás. Llegan a ser líderes. Exacto, van a ver un auge, digamos, en ese rubro, ¿sí? Probablemente, ¿sí? Detrás de eso haya un montón de cuestiones relacionadas a los precios, ¿sí? y demás, pero las empresas van a aprovechar ese cambio, esa legislación. Bien. Bueno, hay algunos, digamos, reglas y demás a considerar. Fíjense, dice reglas generales, esto es importante. Como uno analiza los aspectos externos de la organización, es probable que esto sea concreto para una determinada fecha, ¿sí? Y para una situación de mercado determinada. Imagínense empresas, ¿sí? Que de repente, hasta el 13 de agosto, compraban y vendían, ¿sí? Sus productos con un dólar a 300 pesos, ¿sí? Y a partir del lunes 15 de agosto, ¿no? Tuvieron que comprar y vender, si se quiere, sus productos con un dólar a 365 pesos, digamos, ¿no? Con esa vieron que estuvo este corrimiento, esta, como si se quiere, devaluación y demás, que sucedió del domingo para el lunes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Post elecciones. Bueno, eso... Sí, de hecho, los corralones, profe, no entregaban los materiales. Bueno, Había personas que compraban y le devolvían el dinero porque decían que no lo podían vender, porque exacto. obviamente sale la tajada. Exacto. Bueno, eso, si vos haces un análisis FODA, digamos, un corralón, por ejemplo, un factor externo, si se quiere, a la organización, puede ser, bueno, considerar, ¿sí? Que ahora el 20 y pico de octubre tenemos elecciones nuevamente y que todo el mundo como que sabe hasta el 23 de octubre todos sabemos que todo va a estar igual, ¿no? Después del 23 como... Es que, profe, ya unos días antes, por ejemplo, en mi trabajo, una semana antes, por ejemplo, ya no se vendía más nada. Bueno, ahí está. O sea, no se pasaba presupuesto de nada, los clientes te pedían, no sé, que necesitaban arreglar X cosa, y bueno, esperaba que pasen las elecciones. Y mucha gente se enoja, pero bueno, no hay otra opción, si no, perdés plata. Exacto. Bueno, piensen, a ver, ustedes, si hacen, no sé, pensemos en un análisis FODA, digamos, vamos a pensar en irse de vacaciones en el verano, supongamos, ¿no? Pensar si tenés una semana de vacaciones e irte en el verano. Y de repente si empezás a considerar cuestiones, si se quiere, ajenas, externas y demás, te vas a encontrar con que qué sé yo, es como que todo el mundo acá quiere por las dudas cubrirse, ¿sí? Ante un eventual, empecé a ver así, no sé si algunos grupos y eso, que empiezan a circular precios, ¿sí? Del alquiler de casas en la costa en dólares, por ejemplo, ¿no? Algo que quizás era algo que no se veía tanto. Bueno, empieza a decir, me quiero ir una semana a Necochea, el alquiler está en dólares, por ejemplo, ¿no? Voy a decir, che, pero ¿cómo en dólares? Nosotros vamos Me voy a Brasil para eso. Estoy en mi país, ganamos en pesos, no ganamos en dólares nosotros. Exactamente. Pero, a ver, a la hora de considerarlo, vos decís, a ver, tengo
el otro día hablaba con un conocido que me decía, le tiene que cambiar las 4 cubiertas al auto, ¿no? Esto que hablaba de los corralones, en precio. Bueno, yo le decía, cambia las 4 cubiertas ahora, no esperes al 22, porque después del 22 vos no sabés, o sea, ahí podríamos decir con cierta certeza, ¿no? O con cierta probabilidad, digamos, de ocurrencia, que hasta el 20 y pico de octubre los valores van a mantenerse de la misma manera. Ya no va a haber tanta corrida. Quizás una semana antes, ahí como dice Dylan y demás, puede haber ahí una especie de turbulencia, ¿sí? Pero nosotros más o menos estamos en condiciones de ahora decir, bueno, ya el dólar aumentó lo que aumentó, ahora ya hace un par de semanas que sigue estando de la misma manera y además las empresas aumentaron a mansalva, digamos, y la moneda se evaluó un 20%, aumentaron un 40% por las dudas, digamos, porque es así, un poco situación, contexto de Argentina. Entonces ya están ahí, como cubiertas, ¿no? Entonces quizás hasta octubre se van a mover un poco los valores, más o menos lo que sea la inflación, INDEC y demás, pero no mucho más. Entonces, tenés que cambiar las 4 ruedas y tenés la posibilidad de cambiarlas ahora, no esperés a octubre, porque por ahí de octubre en vez de estar 50 pasan a estar 75, digamos, ¿no? O 65, qué sé yo. Entonces, son aspectos que forman parte del análisis de la organización o del contexto, ¿no? Piensen en un corralón, como decíamos, y por ahí entrega los materiales, pero no con los clientes que son clientes de muchos años y demás, dicen llévatelo y el precio te lo digo dentro de una semana. Digamos, ¿no? Eso es algo que también se hizo mucho, digamos, esa semana sobre todo. Creo que Lorena, levantaste la mano, puede ser, así ¿sí? Sí, pero al principio, cuando hizo la pregunta de planificación, y comprate los pasajes ahora, y alquilamos. Exactamente, sí, Previsión de totalmente. vacaciones, ¿no? Ya te la confirmaron. Si tenés la posibilidad, hacelo ahora, digamos, porque, a ver, hoy va a ser más barato que mañana, lamentablemente, hasta que quizás no se estabilice un poco, estamos como en un momento así de turbulencia, ¿no? Estamos ahí como, bueno, cada tanto un poquito más tranquilo, después nos tenemos que ajustar un poco los cinturones, turbulencia, después se tranquiliza un poco. Bueno, ahora hay como una especie de calma, digamos, post huracán, ¿sí? Post tormenta, pero que no sabemos tanto, digamos, es como que... Hoy hablaba Sí. justo vino mi jefe de obra y me comentaba eso, de que, no sé, yo no miro televisión, y él me comentaba que según el gobierno que entre, si entraba Massa iba a haber una devaluación del 25% en 6 meses, y en cambio con el otro que se postula a Milei iba a ser del 80% enseguida, o sea, Claro. el impacto iba a ser rápido. Pero somos un país que vive especulando. Cuando pasó lo de la pandemia también, o sea, yo me acuerdo que me puse a pintar la pieza y me vendió la pintura y me dice, no sé cuánto va a estar mañana, porque, o sea, todo el tiempo especulando, Sí. o sea, porque es el mismo sistema también, así funciona, digamos. Exacto, especulamos porque estamos acostumbrados así, Yo tuve lamentablemente. también, a veces me rompió la heladera y dije, ya fue, voy a comprarla ahora porque no voy a esperar más adelante, porque lo mismo, o sea, vienen las elecciones y se va todo al pingo. Sí, por eso dicen que nosotros, en general, los argentinos, argentinas, es como que estamos así muy acostumbrados a tener que convivir, digamos, con un montón de factores o del día a día que es súper complejo, ¿no? Y que también, a ver, hay mucho de política, ¿sí? Porque hay mucho de cuestiones políticas, pero hay una gran parte también de esto que decís vos, de especulación, del por las dudas. Si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Muchas veces, el otro día vi un video que mostraban a un comerciante, no sé si por ahí lo vieron, que estaba mostrando el café, ¿no? Que vendía distintos productos y demás, mostraba algunos. La diferencia la había relevado, ¿sí? Distintos productos a cuánto los vendía él versus otros supermercados. No daban los nombres, pero decía el de Yo Te Conozco, Coto, ¿sí?
el que es de capitales chilenos, que es Jumbo, Disco, el francés, que es Carrefour. Bueno, entonces él mostraba, si se quiere, la diferencia entre los precios. Él decía, yo vendo digamos, frasco de café a 1.700 pesos. Entonces entraba en Coto 2.400, Jumbo 2.700, Carrefour 2.500. Entonces decía, como muchas veces todo está, si se quiere, como por las dudas, digamos, porque perder no pierden plata nunca, es difícil que pierdan plata, sobre todo las grandes empresas, tienen toda una estructura armada que es muy complicado que lleguen a perder dinero, ¿sí? No digo quizás pymes o pequeñas empresas, que sí, por ahí es más complejo el día a día, pero sobre todo empresas grandes, y en definitiva las empresas más grandes son las que concentran la mayor porción de mercado en todos los aspectos, ¿sí? Tanto de las ventas como de las compras de los materiales, y en definitiva esa especulación es lo que afecta un montón, ¿sí? Entonces las organizaciones todo el tiempo tienen que estar como conviviendo. Por eso en el caso del FODA es más una foto, ¿sí? Y nosotros tenemos que pensar en actualizaciones de esto, de este análisis, porque acá el contexto es muy cambiante, completamente, ¿sí? Esto, fíjense, esto que usted de repente, si hay una determinada fuerza política, a ver, piensen en algo, nosotros acá somos 30 en este momento conectados y haciendo un análisis que no requiere de tanta capacidad o de conocimiento político, nosotros con la información que tenemos resultaría bastante lógico que si de repente las encuestas o los resultados sean más a favor de Milei, ¿sí? Un poco por las propuestas, el dólar empiece a tener como un montón de presión, ¿sí? O sea, como hoy está a 700, 720, no sé, pero es muy probable que empiece a presionar. ¿Por qué? Y porque de repente si las propuestas quizás vienen desde dolarizar o lo que sea, todos nos vamos a querer hacer en la medida de lo posible, ya sea de $1, de 5, de 10 o de lo que pueda. Entonces resulta como algo natural. Y ese análisis las empresas lo hacen, digamos, ¿no? O sea, de repente esto que agregabas vos, Melissa, no sé, no estoy tan en tema, digamos, pero de repente, bueno, quizás si hay un determinado acuerdo, la evaluación puede ser de un 25, que en definitiva igual nos va a afectar, porque nos va a afectar. Claro, sí, eso me comentaba, pero era como en 6 meses. Claro, claro. Salió la conversación porque como es una obra pública lo que estamos haciendo nosotros, ya Claro. Nuestra empresa aparentemente lo que nos está diciendo es que no está comprando materiales, ya pasamos los 100 operarios, entonces necesitamos otro técnico y se está especulando contratar a otro técnico. Claro, claro, Así claro. que, y bueno, en base a eso, todo esto es lo que me plantea el jefe ahora. Exacto, exacto. Rolando. Un poco en sintonía de lo que decía Melissa. Hay unos corralones que te dicen, mira, yo sí te vendo, no hay problema, pero cuando yo te entrego la arena, el cemento, la cal, te cobro la diferencia al día. O sea, vos lo pagas hoy, te lo entregan mañana te lo van a recotizar y te van a cobrar la diferencia. Exacto, exacto. Es Sí, medio raro, pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Esa es la argentinidad. Exactamente. Ese es el chamullo flaco que se mandan todos ahora. Es tremendo porque para nosotros, digamos que somos clientes minoristas, si se quiere, te afecta un montón porque vos tu sueldo, no en la mayoría de los casos, digo que no los haya, pero en la mayoría todos cobramos en pesos, en definitiva, y después otra, que me acuerdo, yo trabajé en compras hace mucho tiempo, ¿sí? Y cuando se evaluaba la moneda, porque lamentablemente acá en Argentina, hace unos años atrás era menos, si se quiere, pero siempre estaban estos pequeños corrimientos, ¿no? Y la inflación siempre, lamentablemente, para nosotros, para nuestro país, fue algo que nos afectó y nos afecta mucho. ¿Qué es lo que nos decían a nosotros estando en compras? Que evaluemos a los proveedores. Che, la evaluación fue del 50%, si se quiere, pero
no todo tu costo, ¿sí?, se devalúa el 50%. ¿Por qué? Porque si ustedes evalúan, que esto lo han visto y lo hemos visto nosotros en proyectos y demás, ¿cómo está compuesto el costo de un producto, ¿no? Un producto para un proceso de producción. Materia prima, mano de obra y otros costos, otros gastos de fabricación y demás, ¿sí? Esos tres componentes son los componentes principales del costo de un producto, ¿sí? Esos tres tienen distintos corrimientos, si se quiere, y hay una evaluación, y vos podés decir, no, yo tengo, vieron que el chamullo, entre comillas, está en, no, porque yo tengo un montón de productos importados. Está bien, pero no el 100% de tu costo es producto de productos importados, ¿sí? Lo que es el porcentaje de materia prima es la porción, ¿sí?, que vos tendrías que aumentar, si se quiere, un 20%, un 50%, el valor que sea de la devaluación. ¿Por qué? Y porque la mano de obra vos la pagás en pesos, está acá en Argentina, con paritaria, no paritaria, con inflación, con el INDEC, con lo que sea, pero tiene otra devaluación, no es la devaluación del dólar, no tiene nada que ver, porque tus sueldos, como los sueldos están en pesos. Y después los otros gastos de fabricación, si se quiere, también tienen una cuota impositiva que vos los pagás en pesos y demás. ¿Está bien? Entonces, supongamos, si vos del 100% o de 100 pesos que te sale un producto, 50 pesos te corresponden a la materia prima, esa es la parte que deberían. Pero no, si la moneda se devalúa un 50%, en vez de costar 100 pesos, al otro día cuesta 150 o 160, digamos. ¿Está bien? Entonces ahí es donde está la cuota de especulación y que con lo que es no es y con lo que lidiamos en el día a día. Walter, que levantaste la mano, ¿puede ser? Sí, no, porque justo me acordé, yo por ejemplo me dedico a instalar lo que son cámaras y alarmas, y el año pasado cuando se fue Guzmán, que hubo todo un lío que Sí, a mitad de año. Las cosas, creo que primero fue un 35, después fue un 20. Sí. Una vez que se estabilizó un poquito eso, hay una empresa que yo le compro, que instalan las alarmas de ellos, que está en Lanús. Dijeron, no, bueno, cuando se estabilizó todo, dijeron, no, nos pusimos a ver nuestros costos y analizar producto por producto para ver justamente eso. Bueno, a ver, cuáles tienen más cosas importadas y cuáles no. Y de la lista de precios, tienen, no sé, 50 productos, a 45 le bajaron el precio, y Bien. en algunos casos lo normal era un 10%, pero en otro un 17%, Mirá. en otro un 8%, y bueno, se pusieron a rever cada uno de los puntos, de los productos, mejor dicho, y lo acomodaron para abajo, o sea, bien. Yo sorprendidísimo. Sí, a ver, son los menos los casos esos, sí, nos ponemos a pensar, vieron que acá lo que aumenta es difícil que vuelva a bajar, pero debería ser así. A ver, también muchas veces el desorden, si se quiere, que no es algo, digo, corramos, ¿no?, de las cuestiones políticas, de las distintas banderas y opiniones y favoritismo que pueda tener cada uno. Pero digo, muchas veces cierto como desorden, ¿no? Es como que tampoco ayuda a la situación. Al tener también una cantidad, si se quiere, tan grande, ¿sí?, de inflación, hace que en algún punto se pierda la referencia también de los valores. Es como que uno no sabe, si yo digo, ¿cuánto está el kilo de papa? Y probablemente, acá somos 30, uno me diga que lo compró a 800, el otro a 700, el otro a 1000, el otro quizás consiguió. No hay referencia, entonces es complicado, y para las empresas que básicamente compran constantemente materia prima y demás, el hecho de tener que andar remarcando y un poco reacomodando sus precios es muy complejo, y son aspectos que básicamente hay que analizar, digamos. Todo esto, digamos, viene, digamos, lo explico, lo debatimos, porque hace a lo que es el contexto de la organización en estos momentos, ¿sí? Digamos, hay que considerar, si se quiere, como una amenaza, por ejemplo, las elecciones 2023, de octubre 2023, ¿sí? Porque es muy probable que se produzcan, digamos, turbulencias al respecto. Gane quien gane, ¿eh? O sea, gane quien gane. Vieron que ahora está, como siempre decimos, muy de moda la palabra mercado, que se escucha hablar del mercado, y porque el mercado esto, el mercado lo otro. Bueno, es muy probable que haya como ciertos desequilibrios. Entonces,
Las empresas seguramente, desde ya que aquellas empresas que son tienen una espalda, lo pueden analizar. Vieron que las empresas llegan a una determinada época del año, generalmente octubre, noviembre, empiezan o ya desarrollan el presupuesto del año que viene, el presupuesto 2024. Vieron que eso un poco dicen, bueno, el año que viene nosotros vamos a producir esto, vamos a tener esta cantidad de empleados, vamos a necesitar esto. ¿Por qué? Y pues tienen básicamente que proyectar cuánto dinero y cuántos recursos van a necesitar para lo que viene. Bueno, en ese análisis las empresas evalúan distintos escenarios, ¿sí? El escenario Milei, el escenario Massa, el escenario Bullrich, si se quiere, ¿no? Son distintos escenarios que en algún punto pueden tener algunas cosas en común, pero los análisis son completamente distintos, ¿sí? Y en estos años, digamos, de elecciones, juegan factores fundamentales, por ejemplo, a la hora de definir si se quiere, el contexto de la organización. ¿Está bien? Bueno, un poco para ir cerrando con este apartado. Nos fuimos. Lo que pasa es que estos temas dan para hablar muchísimo y también lamentablemente es algo que nos pega a todos en distintos aspectos, digamos, ¿no? No, que nos fuimos. Chau. Nos fuimos, ¿verdad? Sí. También, ya vamos cerrando de a poco. Fíjense ahí, les dejo, ¿sí?, algunos apartados a considerar para analizar cada uno de los casos, las fortalezas y las debilidades, y lo que son las amenazas y oportunidades, ¿sí?, distintos aspectos a considerar para hacer un FODA. ¿Está bien? Vamos a un caso y cerramos. Fíjense, industria embotelladora Coca-Cola, ¿sí? El caso particular, ¿sí? Fíjense, este es un ejemplo para una industria particular que quiere certificar, ¿sí?, su proceso de una determinada gaseosa, que es la Fanta. Lo vamos a continuar la clase que viene con las unidades que vienen, pero fíjense cómo es el análisis, ¿sí? Básicamente una matriz, ¿sí?, donde nosotros vamos a considerar, si se quiere, los 4 aspectos a analizar, interno o externo, y vamos de una reunión en conjunto, ¿sí?, con los responsables asignados por la empresa. Bueno, ¿cuáles son los aspectos a considerar, como les decía, desde el punto de vista interno y externo? Fíjense, interno. Aspecto negativo o debilidades, inconformidad o no conformidad de los trabajadores, prestaciones de ley inadecuadas o condiciones de trabajo, ¿sí?, inadecuadas, maquinaria sin mantenimiento, jornada de trabajo excesivas, contratos temporales, no contar con una planta tratadora de agua, falta de capacitación, etcétera, los que se puedan analizar desde el punto de vista interno, relacionados con la industria. ¿Está bien? Fortalezas o positivo, bueno, buenas instalaciones, una empresa líder en el mercado, excelente distribución o lo que es el proceso de distribución y envíos, el producto súper instalado en el mercado, ¿sí?, con la publicidad correspondiente, etcétera, lo que podamos, ¿sí?, señalar como algo positivo que tiene la empresa. Y después, desde el punto de vista externo, fíjense, amenazas, bueno, eventuales nuevas regulaciones que puedan salir, ¿sí? Fíjense cómo es la etiqueta. De repente salió la ley del etiquetado y nosotros tuvimos que readecuar todas las etiquetas de nuestros productos. Las que teníamos, ya las teníamos en stock y demás, tuvimos que sacar eso porque si no, no íbamos con lo que dice la ley. Desde ya que hay algunas empresas que tardan más porque tienen otra estructura, porque quizás se pueden someter, ¿sí?, a otros riesgos, pero una empresa multinacional como es Coca-Cola, donde de repente reciben una no conformidad o una sanción y tienen que ir a darle explicaciones a la casa matriz en Estados Unidos, imagínense, digamos. Entonces, de repente se encontraban con que tenían un montón de productos ya con las etiquetas y demás. Bueno, ¿qué hay que hacer? Esto hay que cambiarlo. Representa, obviamente, dinero, tiempo, etcétera, ¿sí? El impacto ambiental que pueden generar los envases de plástico, regulación